invitación a Movimiento Ciudadano. Yo estoy en el primer lugar de la lista al Senado de Movimiento Ciudadano, que no soy militante de este partido, pero Movimiento Ciudadano tiene sus estatutos que el 50% de las candidaturas son externas, ¿no? Son precisamente para liderazgos de la sociedad que es bueno o que consideran que es pertinente que lleguen a una representación, en este caso al Senado de la República. Y además también, como saben, pues una de las, ya se ha hablado aquí, las candidatas lo dijeron, parte de lo que hemos ido ganando en estos últimos, sobre todo 20 años, en los últimos 20 años, donde una de las agendas del movimiento de mujeres y el movimiento feminista es lograr la representación política de las mujeres, pues llegamos a esta normatividad que planteó el INE para estas elecciones, precisamente para lograr lo que decía Alejandra. O sea, no solamente queremos la paridad en las candidaturas, sino la paridad en los espacios de toma de decisión, o sea, la presencia de las mujeres en los espacios. Entonces necesitamos hacer reglas que garanticen no solamente la presencia en candidaturas, sino la presencia en los espacios, congresos, gobiernos y demás. Entonces el INE pues hace esta regla que el primer lugar de la lista del Senado, de todos los partidos políticos, tiene que empezar con mujer. Porque si empieza con hombre, pues hay partidos que a lo mejor nada más tienen uno, entonces pues es hombre, ¿no? Y si empieza con hombre y tiene tres, pues son hombre, mujer, hombres, quedaban 2 hombres y una mujer. Si empieza con mujer, pues si es uno es mujer, ¿no? Si son 2, pues es paridad, pero si son 3, son 2 mujeres y un hombre. Y entonces de esta manera pues vas garantizando esta paridad. Esta paridad. Entonces en esta coalición yo tengo el primer lugar por Movimiento Ciudadano, Xochitl Gálvez tiene el primer lugar por el PRD y Josefina Vázquez Mota tiene el primer lugar por el PAN, ¿no? Entonces, bueno, pues ya los otros partidos también tienen siempre mujeres en su primer lugar de la lista. Yo quería decirles, o sea, después de esta presentación, nada más rápidamente quería preguntarles, porque pregunté un poco quiénes eran ustedes, o sea, de dónde vienen, por qué están aquí. Entonces, son ciudadanas, no son militantes de los partidos necesariamente. Quería saber quiénes de ustedes, nada más así como que levantaran la mano, generan empleos, son empresarias, 1 o 2. Pues muchas, muy bien. ¿Y quiénes son como profesionistas desarrollándose en alguna actividad productiva? Muy bien. ¿Y quiénes, trabajan en el gobierno, tienen algún empleo, trabajo administrativo, digamos, pero trabajan por un salario? Muy bien. ¿Y quiénes trabajan como amas de casa en su familia? Bueno. Sí, pero solamente en eso, o sea, solamente en sus como amas de casa. ¿Solamente en eso? Ok, muy bien. Bueno, pues ya con eso sabemos. Bueno, yo lo que quiero hablarles es cuál es el compromiso de este frente. Fíjense ustedes que Por México al Frente, antes de ser una coalición electoral, fue una coalición no electoral. La ley electoral te permite hacer 2 tipos de coaliciones en este momento: una electoral y una no electoral. Lo primero que hicimos en Por México al Frente es la coalición no electoral y firmamos un documento que lo tiene el INE, que se llama de causas y propósitos, es decir, cuáles son las causas y los propósitos que nos unen. En ese momento no estaba claro si iba a haber coalición electoral o no. No estaba claro. Había muchísimos problemas en la mesa y posiblemente no hubiera coalición electoral. Esto se hizo más o menos entre septiembre y octubre del año pasado. Pero la idea era, primero firmemos por qué queremos estar juntos y después vemos si vamos a las elecciones o no. Como un tema, digamos, de
de veras de compromiso. O sea, ¿cuáles eran los compromisos que una coalición como esta, donde hay muchas diferencias, pero esas diferencias pues se quedan afuera, y cuáles eran los acuerdos que nos hacían estar juntos? Y para que no hubiera ninguna duda de que primero teníamos un acuerdo de diagnóstico y de visión, y después veíamos si nos uníamos electoralmente, se hizo ese documento, que es un compromiso hasta el 2024. Es decir, independientemente de lo que pase el 1 de julio, ese compromiso, por esas causas y propósitos, está firmado hasta el 2024, desde donde estemos. Esto puede significar, digamos, por supuesto, desde el Senado y desde la Cámara de Diputados. Este documento, que después, por supuesto, se refleja en el programa y que, digamos, todos los días, ¿no?, vamos oyendo, sobre todo el candidato a la presidencia y todos los demás, decimos muy bien, ahora viene este tema, ahora viene este tema, ahora nos estamos posicionando sobre este tema. Todos los días hay una propuesta, todos los días hay una visión, o sea, de cómo concretas el gran acuerdo. De los primeros acuerdos vivimos en la 11ª economía del mundo y somos el tercer país más desigual del mundo, de aproximadamente unas 200 economías. O sea, hay algo que no checa, tengamos una economía fuerte, sin embargo somos profundamente desiguales. Es decir, hay millones de personas que no se benefician de esa potencia, de esa economía tan fuerte. Son unos pocos privilegiados, o sea, hay pocos privilegiados y muchos excluidos, y eso es algo que tenemos que arreglar. Lo que hemos hecho hasta ahora en los últimos 30 años ni ha generado crecimiento económico, ni ese crecimiento económico ha sido bien distribuido, ni hemos generado empleos dignos, digamos, dignos tal y como lo plantea la ley, empleos con salario remunerador, con capacitación, con seguridad social. Cada vez más, y las que tienen empresas lo saben, cada vez más empresas formales generan empleos informales, es decir, sin derechos y sobre todo sin seguridad social, ¿no? Esto significa en la práctica, digamos, en el día a día, sí significa una política salarial distinta, y también significa una política de derechos laborales distintos, ¿no? Nos tenemos que, y eso es un poco este lema del frente con Ricardo Anaya, ¿no? O sea, estamos parados en el presente viendo hacia el futuro. Las soluciones a los problemas que tenemos en este momento y los que vienen, no son soluciones fáciles, tampoco son imposibles. Lo que se necesita es inteligencia, talento, conocimiento para encontrar los caminos, pero hay que estar dispuestos a pararte en este presente para ver el futuro desde el presente. Los empleos como los conocemos hasta ahora pues se están revolucionando, ya no son, ¿no? Ya no es ese empleo que yo entraba, me contrataban y duraba 40 años y me jubilaba y todo, eso ya se acabó. Estamos en otra situación. Lo que no se tiene que acabar es el derecho a jubilarme cuando esté vieja después de una vida de trabajo, ¿no? Cuando ya no esté en mi etapa productiva, necesito poder vivir. Estas respuestas, si bien tienen que ver con asuntos del trabajo, por ejemplo, la seguridad social. La seguridad social ya tiene que ser una seguridad social universal. Los derechos tienen que ser transportables. Yo ahorita estoy, ¿no?, de ama de casa, mañana estoy trabajando en una oficina, pasado puso una empresa y luego tal, y mis derechos a la seguridad social los tengo que transportar y tienen que ser universales. Por lo tanto, ya no dependen solamente esta seguridad universal, pues tenemos que hacer reformas legislativas para que todos, porque los nuevos empleos de los jóvenes pues son empleos con las nuevas tecnologías que lo hacen desde la calle, desde tu casa, desde otro lado, ligado a una gran transnacional, ¿verdad?, que te paga por trabajo. Está muy bien, no tienen por qué cargarlo las empresas, pero sí tenemos que cargarlo como Estado, ¿no? Tenemos que cargar como sociedad con el derecho a la seguridad social, y ya hemos transformado cosas, pero necesitamos seguir transformando
para poder garantizar esta seguridad social para todos y todas. El campo lo tenemos excluido, no hay manera, ¿no? Ahí tenemos un campo muy envejecido, muy envejecido, gente que ya no tiene la posibilidad de conectarse a los nuevos mercados agrícolas en el mundo donde somos competitivos y dejar donde no somos competitivos. ¿Por qué? Pues porque la población joven se ha ido, porque estos dueños de digamos, pequeños productores o ejidatarios no le entregan eso a sus hijos porque no tienen manera de vivir, no tienen jubilación, no tienen pensiones, no tienen, o sea, si le entreguen a sus hijos y luego ¿qué hacen? ¿No? Si ese hijo es buena onda, pues qué bueno, pero si es mala onda, pues los agarra, los corre y de qué viven, ¿no? Y eso no podemos garantizar que todos sean buena onda. Entonces ahí tenemos un gran asunto, tenemos un campo muy atrasado porque la población joven no puede meterse a innovar porque por esta falta de seguridad de los dueños de la tierra que ya tienen una edad muy avanzada y que no pueden conectarse a lo nuevo. Entonces todo, digamos, este tipo de reflexiones, y si ustedes escuchan a Ricardo Anaya todos los días, estamos haciendo ese tipo de reflexiones parados, porque lo primero que uno tiene que hacer es, pues, ¿dónde estoy parado? O sea, ¿dónde estoy parada? O sea, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la condición? Si entiendo eso, entonces podré ver cuál es la solución, o por lo menos nos podemos equivocar. Creo que en general las tres grandes coaliciones partimos más o menos del mismo contexto: desigualdad, corrupción, impunidad, inseguridad, exclusión. Nadie puede decir, ay no, pues esto no existe, ¿no? Más o menos. Ahora, las visiones, los caminos de cómo resolver eso es donde tenemos diferencias. Ahí es donde tenemos las diferencias de cómo vamos a resolver estos asuntos. Una propuesta que tiene y que Ricardo Anaya, sobre todo en los últimos, no en el debate, pero sí en los debates, pero sí en distintos programas. Antier estuvo en el financiero Bloomberg y luego cuando estuvo con los de Milenio, es el tema de la renta básica. Es decir, hoy vemos, y cada vez más se van a visitar menos a las personas porque hay cada vez más máquinas. Y llegaron las máquinas, y llegó la innovación, y así va a ser. No hay para atrás, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a hacer si necesitamos, si va a haber más máquinas y menos personas? Esto significa menos empleos. Entonces, lo que viene es una gran transformación del mundo del trabajo que nos cuestiona y tenemos que empezar a darle respuesta. Porque si no, ya tenemos un problema de desempleo fuerte, pero puede venir un problema, digamos, mucho mayor. Y por eso estamos planteando la renta básica, el ingreso ciudadano universal, que significa un ingreso parejo como derecho universal para todas las personas por el hecho de ser mexicanas. Y a partir de ese piso mínimo, cada quien se para encima, te paras ahí y desarrollas lo que quieras desarrollar o no lo desarrollas, te quedas con ese ingreso exclusivamente. Y entonces se dice, pero ¿cómo lo vas a pagar? Se calcula 5% del Producto Interno Bruto, no del presupuesto, sino del Producto Interno Bruto. Pero efectivamente el programa del Frente es a 20 años. ¿Cómo empezamos con el derecho universal? Esto, y él lo ha explicado muy bien, tiene que ver con algo que nadie puede negar. 30 años de las políticas sociales que conocemos hasta ahora de transferencias no ha reducido los pobres, ha aumentado la pobreza. No podemos seguir por ese camino, con una burocracia intermediaria impresionante y además usando la pobreza de la gente como seguidores y como clientelas políticas, y entonces no se construye ciudadanía. La ciudadanía es una persona que sabe sus derechos y que va por ellos.
Aquí es no tengo derechos, dame. Es totalmente distinto. Entonces no estamos construyendo esa ciudadanía. Pero no solamente, digamos, eso ya puede ser una situación, digamos, un plus en este planteamiento. El tema es, no hemos acabado con la pobreza. Hay más pobres y todavía se nos vienen más, tomando en cuenta esta revolución tecnológica, innovación tecnológica como la que tenemos en este momento, con una población joven robusta, cada vez más robusta, que se nos va a ir, pero que en este momento, digamos, ahí la tenemos y no estamos generando las oportunidades y las alternativas suficientes para este gran bono demográfico que tenemos en la población joven y que en los próximos 30 años se va a acabar. La tenemos por 30 años, ya vamos caminando como unos 20 atrás y nos quedan unos 30 por delante. Entonces, la renta básica es decía este piso común. ¿Cómo empezamos la renta básica? Donde se acabaron el programa de porque eres jefe de familia, porque eres pobre, porque eres discapacitado, porque eres quién sabe qué, porque eres quién sabe qué, tengo una tarjeta para cada cosa. Eso se acaba. Eso se acaba y entra el ingreso universal. ¿Cómo lo empezamos? Podemos empezarlo de muchas maneras. Una de las discusiones que hay al interior del frente, digamos, ganando la presidencia y entrando al gobierno, porque hay que hacer reformas legislativas en ese sentido, es empecemos por los estados más pobres del país, donde hay mayor pobreza, mayor número de personas en pobreza. Ustedes saben que eso se mide, si alcanzas la alimentaria o si alcanzas la de bienestar. Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Eso significa que todas las personas que viven en Oaxaca, solo por vivir en Oaxaca, sean ricos, millonarios, pobres, excluidos, reciben esta renta básica, que es la canasta de bienestar, que en este momento está alrededor entre 5 y 6 mil pesos mensuales, ¿no? Entonces, empecemos por eso. Podemos empezar por un territorio, o podemos empezar con las mujeres, o podemos empezar con los jóvenes de 18 a 23 años, o podemos empezar, es una decisión, por dónde empezamos este ejercicio de renta básica. Eso no implica que hay programas, digamos, que pueden seguir, pero no necesariamente de transferencia, no necesariamente de transferencias económicas, sino programas, por ejemplo, para personas con discapacidad, 12 millones de personas en el país. ¿Qué vamos a hacer cuando hablamos de personas con discapacidad? Hoy hablamos de vamos a darles 1,000 pesos o 1,500 y ya muy bien, a ver qué hacen con ellos. Cuando hablamos de personas con discapacidad, hablamos de inclusión, hablamos de construcción de infraestructura adecuada para que puedan ser incluidos y logren autonomía. De eso hablamos cuando hablamos de personas con discapacidad. No hablamos de darle 1,000 pesos para saber qué hacen con ellos, ¿no? Porque seguramente hay una mujer que los está cuidando sin mayor retribución. Entonces, yo les dejo la propuesta de la renta básica. Otra propuesta, digamos, que tiene que ver con las mujeres, ¿no? O sea, la apuesta por mayor igualdad hacia las mujeres. Sin duda, el tema del trabajo, ¿no? Sin duda, el tema del salario. No podemos, esta diferencia de 30% que ganamos menos las mujeres que los hombres, ¿no? Y diferencias a veces directas, y muchas mujeres, sobre todo profesionistas, te pueden decir, híjole, ¿no? Este cuate estaba en este puesto, ganaba 40, yo me vine a este puesto y me pagan 20. ¿Y por qué? Pues no más. Porque así me dijeron, yo gano 20 y él ganaba 40 en el mismo puesto. O sea, hay una discriminación salarial muy fuerte, y esta campaña de no es normal, ¿no? No es normal que las mujeres ganen menos que los hombres, no es normal la violencia, no es normal, o sea, efectivamente, saquemos de la normalidad, eso no es normal, ¿no? Eso no es normal. Pero esta diferenciación salarial también tiene que ver con que las mujeres, a veces los puestos se dicen, hagan de cuenta,
pues no sé, analista A, analista B, analista C, ¿no? Y son diferentes salarios. Porque las mujeres, la gran mayoría de las veces, no podemos viajar, no podemos quedarnos hasta muy tarde, no por un problema moral, sino porque tenemos que ir a cuidar a un montón de gente. Nuestra madre vieja enferma, nuestro hijo con discapacidad, el niño chiquito, o sea, tenemos, ¿no?, el enfermo en general de diabetes, hay que hacerle la diálisis, es decir, tenemos muchas responsabilidades en la vida familiar que no nos permiten acceder ni a jornadas ni a, digamos, cualquier tipo de condiciones laborales. Entonces decimos que no. Luego se dice que las mujeres no quieren. Claro que no queremos, no podemos, no tenemos tiempo, tenemos prioridades, y las prioridades están en los trabajos de cuidado, porque además no nos queda otra. Si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie, ¿no? Y ahí entonces, ahí donde decimos que es lo que se le llama el suelo pegajoso, ¿no? Tenemos manera de llegar y a la hora de querer brincar, pues se nos atora, nos quedamos pegadas por estas responsabilidades. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar estas condiciones, y donde los estados, una cosa es una nueva relación entre las mujeres y los hombres para los cuidados. Las mujeres hemos alcanzado muchos derechos a la política, a la educación, al trabajo, ¿no? Muchos derechos, pero los hombres pues no han entrado a distribuir el cuidado, sobre todo el cuidado, ya no digamos lavar los trastes, planchar y eso lo dejo para luego, por lo menos para las tareas de cuidado, no le han entrado. Y los gobiernos, menos, ¿no? Hemos tenido un poquito de crecimiento de las escuelas de tiempo completo. Necesitamos todas las escuelas de tiempo completo con comida caliente en la escuela. Y entonces en la tarde salimos todos a la casa, convivimos, nos amamos, es otro tipo de convivencia. Y el niño y la niña se quedan en la escuela, comen ahí, tienen clases diferentes, hacen la tarea y llegamos a la casa a otro tipo de convivencia, y no, digamos, los niños andan fuera. Todo lo que esto significa de por qué muchas mujeres tenemos que acceder a jornadas muy cortas, eso implica menos salarios, peores condiciones, porque tenemos que ir al cuidado. Entonces, el Estado tiene que asumir la responsabilidad del cuidado. No es un asunto de las mujeres. Las personas con discapacidad, niños y niñas, personas adultas mayores que necesitan ser cuidados y enfermos, no es una responsabilidad de las mujeres. Ya no podemos hacerlo bien. Hace 30, 40 años que teníamos 15 hijos y dejábamos ahí a 2 hijas que se quedaran solteras para que cuidaran a todo el mundo. Es otra historia. Esa historia ya no es la nuestra. Y ya no vamos a regresar atrás, ¿no? Muchas mujeres dicen, no, si es que hemos perdido los valores y entonces necesitamos que agarren sus cuadernos y váyanse para su casa. Yo no los voy a defender. Quien diga eso está muy bien, agarre sus cuadernos y váyanse para su casa. Pero no se va a ir, ¿verdad? Entonces, como no se va a ir, necesitamos resolverlo de otra manera, con nuevos valores. Un valor es los hombres, las mujeres y el Estado nos encargamos del cuidado. Todos tenemos responsabilidad del cuidado. Y en este momento el cuidado se vuelve muy importante porque las enfermedades son cada vez más crónico-degenerativas, necesitan más cuidados y la población estamos envejeciendo, no nos estamos muriendo jóvenes, nos estamos muriendo grandes y necesitamos cuidados, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a resolver eso cuando las familias están teniendo menos hijos y esos hijos pues, no necesariamente van a poder cuidarlos? No necesariamente no van a poder hacerlo. Son familias mucho más, cada vez pues, familias más pequeñas, porque también es parte de lo que hemos decidido como sociedad, familias, digamos, más pequeñas. Entonces, el tema de la construcción de una infraestructura social, o sea, la idea de no es, y el Frente habla de impulsar la economía del cuidado y tal, ¿qué significa? Pagar por el cuidado. Crear infraestructura social
para el cuidado de adultos mayores, las escuelas de tiempo completo con comida caliente hasta en la tarde, ¿no? Cuidado de personas con discapacidad, políticas para garantizar mayor autonomía de personas con discapacidad. Esas son la infraestructura social, no solo puentes y carreteras. Es más, si construimos puentes y carreteras, están muy claros que esos puentes y carreteras también benefician a estas labores de cuidado, ¿no? A estas labores que se hacen porque a veces se hacen puentes y carreteras con una idea de sale y entra la mercancía, caminan y no sé qué, y el resto de la comunidad para ir a la escuela, para ir al mercado, para venir, para jugar, para visitarse, por caminos inmundos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿Este camino o este camino? Las dos podrían ser prioridades, pero bueno, pues las inversiones son primero unas y primero otras. Entonces, el tema del cuidado es un tema, mujeres, donde en este frente nos hemos comprometido de nuevo, paradas en el presente, en este contexto, viendo hacia el futuro que tiene que ver con generar, digamos, espacios de trabajo. La economía del cuidado genera muchísimos empleos, ¿no? Pero entonces el cuidado es tarea de personas capacitadas. A veces decimos, oye, pero es que yo tengo 40 años, 45, ya nadie me da trabajo. Pues es que lo que tú sabes ya no funciona. Necesitamos recapacitarnos en las nuevas necesidades del mercado, ¿no? Y recapacitarnos puede ser en trabajos de cuidado. O sea, centros de capacitación para el trabajo que ya capaciten, adiestren y le den reconocimiento a a un perfil que dice yo puedo, yo sé cuidar, y entonces vendo mi fuerza de trabajo para el cuidado, que no necesariamente es enfermería y eso, simplemente tareas de cuidar, ¿no? Entonces generas una economía. Esa chamba que hasta ahora le hicimos gratis las mujeres y ya no podemos hacerlo, no podemos, por más buena onda que seamos, no podemos hacerlo bien. Hoy necesitamos generar una economía a través de eso. Si ustedes leen el documento de la coalición, habla del fortalecimiento de la economía del cuidado. Entonces, ese también es otro tema que a nosotras nos interesa muchísimo. A los hombres les interesa menos. Para ellos no tienen suelo pegajoso en esa. A nosotros nos interesa muchísimo y por eso necesitamos llegar al Congreso, y con esto voy a terminar para tener una reflexión con ustedes. Habría muchas cosas que decir, pero cuando decía nuestra llegada al Congreso de las mujeres, claro, es por derecho. Si llegamos y no nos volvemos a acordar de las mujeres, no importa. Qué bueno, peleamos por tu derecho a estar y haz lo que quieras, hazlo bien nada más y haz lo que quieras, ¿no? Ese no estamos para que todas las mujeres trabajemos por las mujeres, no, para que trabajemos por lo que cada una quiere, por lo que cada una se muere en la raya, por sus compromisos, que lo haga bien. Pero, por supuesto, que la llegada de muchas mujeres en esta paridad, pues hace que muchas, ¿no?, sí estemos comprometidas con eso, y va a ser una de nuestras prioridades al llegar al Congreso. ¿Y qué significa? Pues significa que vamos a pensar desde esa perspectiva las prioridades de la política pública a través de la legislación, y sobre todo una cosa que hace el Congreso, que es el presupuesto público. Dice que la moral de un país se mide en su presupuesto público. ¿Qué es lo que te importa? Vete al presupuesto a ver si hay dinero. Y si no hay dinero, es pura demagogia y retórica. No es cierto, no te importa. Entonces, el presupuesto público es la herramienta más importante de política pública. Lo que diga el presupuesto es lo que se va a hacer. Lo que no diga el presupuesto no se va a hacer. No es cierto, es mentira. Entonces, también tenemos mucho este discurso, ¿no? Este discurso que se tiene que convertir en presupuesto de la familia es lo más importante, ¿no? O sea, los políticos, sobre todo los hombres, no, hombre. O sea, la familia es lo más importante, y los niños y las niñas, qué barbaridad, y estos son los valores que queremos. Ah, maestro, ok,
Vámonos al presupuesto público a ver cuánto le has puesto a las familias, cuánto le has puesto a los niños y niñas, cuánto le has puesto ahí. Si no le has puesto nada, pues quiere decir que no te importa. Nosotras llegamos ahí para que esto importe en el presupuesto público, porque implica inversión de recursos para esta infraestructura social, para estos trabajos de cuidado y para estas escuelas de tiempo completo. Implica muchas cosas que se tienen que reflejar en el presupuesto público, ¿no? Tenemos una gran pandemia que es el embarazo adolescente. Es una pandemia, es un problema de veras muy fuerte. Lo dice el secretario de Salud todos los días, lo dice todo el mundo. Ricardo Anaya se comprometió también hace como 2 semanas, ya ven en estos, ¿no?, eventos diarios donde se va comprometiendo con ideas, con propuestas. Habló del embarazo adolescente. Es una pandemia, lo tenemos que detener con prevención, con educación, con muchas cosas, a las familias, a las jóvenes, ¿no? Es decir, es un trabajo el que tenemos, que es un trabajo social, cultural, ¿no?, y de salud muy importante para parar esa pandemia de adolescentes embarazadas. Bueno, como esto, pues yo podría hablar de muchas cosas, pero es un poco, y además seguramente ya se dieron cuenta que yo quiero llegar al Senado y quiero ser la presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado. Entonces espero llegar y espero ser la presidenta de la Comisión de Trabajo. Hay muchas cosas que decir, que transformar, nuevas realidades. Me parece que el trabajo importa, el trabajo es muy importante. Por cierto, también un compromiso de Ricardo Anaya: el primer día que se siente en la silla presidencial es mandar al Senado la ratificación del convenio 189 que garantiza los derechos de las trabajadoras del hogar. Mujeres, va a cambiar nuestra relación con las trabajadoras del hogar, ¿no?, porque es sobre todo nuestra relación. Eso tiene que cambiar. Son 2,5 millones de mujeres, el 95%, que viven en condiciones laborales, digamos, excluyentes y absolutamente como fuera de toda legalidad. Ese es un compromiso que están haciendo, pero en este frente se hizo ese compromiso y va a significar cosas en el sentido ese, como de una nueva relación con las trabajadoras del hogar en términos de sus derechos laborales. Y bueno, pues creo que con estos algunos temas, quizás ustedes tengan preguntas, reflexiones para pues más bien responder a sus inquietudes de por qué nosotros estamos llamando a que este frente por México al frente es para nosotros de veras en todos. Yo soy feminista, imagínense en la alianza con el PAN, que hemos tenido tantas diferencias y demás, pero hay cosas que nos unen. Las que no nos unen, cada quien sigue trabajando por su lado, convenciendo, haciendo cosas. Aquí nadie tiene bozal, pero nos unen esto, y con esto es suficiente para ir juntos y para comprometernos los próximos 6 años para que avance el país en mejor calidad de vida. Muchas gracias y espero sus preguntas.